En el panteón del béisbol, hemos sido testigos de un fraude silencioso que desafía la lógica de las estadísticas, un abismo inexplicable que nos obliga a cuestionar qué demonios significa realmente ser un as en la era moderna. ¿Cómo es posible que Paul Skenes, el ganador del Cy Young de la Liga Nacional, con un inusual récord de 10 victorias y 10 derrotas, haya sido elegido por unanimidad, mientras que Yoshinobu Yamamoto, el líder de la liga en promedio de bateo permitido y una fuerza histórica en la postemporada, no recibiera ni un solo voto de primer o segundo lugar? Este resultado, este 3-0 unilateral, es más que una simple discrepancia. Es un síntoma de miopía que afecta a los votantes y un tema que, de inmediato, 306 Open News se dispone a destapar con ustedes. No se equivoquen. Paul Skenes tuvo una temporada histórica. Eso es innegable. Su efectividad de 1,97 fue el único registro por debajo de 2.00 en ambas ligas, y sus 216 ponches lo colocaron en la élite. El consenso general, y aquí cito a la gran unidad, el legendario Randy Johnson, quien ganó 5 premios Cy Young, fue: el resultado era obvio, Skenes era el hombre. Johnson, en una entrevista con un medio de Seattle, no ocultó su asombro por la unanimidad. Ganar por votación unánime significa que fuiste incuestionablemente dominante, una fuerza aparte del resto de la liga. Cuando gané mi Cy Young en 2002 con Arizona, tuve 24-6, 2.32 de efectividad y 334 ponches. Había una diferencia clara. Skenes lo merecía por sus números puros. De hecho, su 1.97 de efectividad fue el mejor para un abridor de los Piratas desde 1920, un detalle que agrega una capa de peso histórico a su dominio. Pero aquí es donde la narrativa se tuerce y donde Johnson, el viejo lobo de mar, introduce el conflicto central. La obsesión moderna por la efectividad ha cegado a los votantes a lo que significa ser un as con mayúsculas. El resultado fue 1. 97 para Skenes contra 2. 49 para Yamamoto. Sí, medio punto de diferencia es enorme. Sin embargo, fue una diferencia que mereció una votación unánime para uno y 0 votos de primer o segundo lugar para el otro. La respuesta, si miramos más allá de la era, es un rotundo no. Yamamoto lideró la Liga Nacional con un promedio de bateo permitido de .221. 183, un registro que, a ojos de muchos expertos, es la métrica más pura del dominio del lanzador sobre el bateador, incluso por encima de la efectividad. Los votantes se deslumbraron con el 1.97, argumenta el profesor don Salvador Torres, un analista respetado. Cayeron en la parálisis mental. Yamamoto no solo no dio hits, sino que controló el plato de manera quirúrgica, algo que el .199 permitido de Skenes no puede igualar. La diferencia entre Skenes y Yamamoto no era un abismo, sino una discusión de élite. Debieron estar cabeza a cabeza en la votación. Y luego está Julio Sánchez, el as de los Phillies, quien terminó segundo. Su caso es aún más potente si se aplica la filosofía de Johnson. Sánchez lanzó 202 entradas, una hazaña monumental en la era del bullpen y de la limitación de lanzamientos, tapando el hueco dejado por su compañero de equipo lesionado y manteniendo a su equipo en la contienda. Si el trabajo del as es ahorrar el bullpen y ser la roca, Sánchez lo hizo al pie de la letra, una contribución que Johnson valoró en su análisis. Sánchez lanzó más de 200 entradas. Eso tiene el valor de la longevidad. Merecía mucho más que 2 votos de primer lugar. Pero volvamos al meollo del asunto, al dilema moral que presenta Skenes. 10 victorias y 10 derrotas. Sabemos el contraargumento.
Las victorias no importan en el béisbol moderno, es un juego de equipo. Los Piratas no le dieron apoyo. Es cierto, las estadísticas muestran que Skinnes recibió un promedio de solo 1.1 carreras de apoyo en sus 10 derrotas. No obstante, aquí es donde Randy Johnson, el guardián de la vieja escuela, saca el látigo de la responsabilidad. Soy un hombre de la vieja escuela, y si te llamas as, tienes que ganar. El trabajo del as no es solo hacer una buena apertura de 6 entradas. El trabajo del as es garantizar la victoria. Si tu equipo solo anota una carrera, tu obligación es lanzar un juego de 0 carreras. Punto. Si Skinnes hubiera tenido 14-6 con 1.97, la unanimidad sería indiscutible. Pero 10-10, no importa la calidad, muestra que dominó el juego, pero no la victoria. Esta es la conexión emocional, la expectativa brutal. Un as no solo lanza, sino que fuerza el resultado. Aquí reside el nudo de nuestra historia. Si el estándar de Randy Johnson es que un as debe llevar a su equipo a la victoria, ¿quién demostró esa cualidad en la cúspide de la presión? El clímax de esta temporada no se decidió en septiembre, sino en la escalofriante tensión de octubre. Es el momento del giro argumental. Mientras Skinnes celebraba su Cy Young de temporada regular, Yoshinobu Yamamoto, el hombre de la efectividad de 2.49 y el promedio de bateo permitido de .183, se enfrentaba a las grandes ligas en la postemporada. Aunque los votos del Cy Young excluyen las series de campeonato, su actuación es la prueba irrefutable de que poseía la mentalidad de as que Johnson exige. Yamamoto no solo dominó, sino que lanzó con un día 0 de descanso en la Serie Mundial, un acto de voluntad pura, demostrando que poseía la resistencia y el instinto asesino que el 10-10 de Skinnes, por espectacular que fuera su ERA, no pudo replicar en la temporada regular. Yamamoto terminó con 3 victorias en esa Serie Mundial, incluyendo la joya de la corona contra los Azulejos, asegurando el campeonato. Lo que Yamamoto hizo en octubre, concluyó Johnson, eso es el trabajo del as. Eso es lo que pasa cuando trasciendes la técnica y solo queda una voluntad de hierro, la de ganar. Yamamoto podría haber perdido la carrera del Cy Young en septiembre, conformándose con un tercer puesto que no refleja su dominio sobre el bateador. Pero en realidad se llevó un premio mucho más valioso, el premio al as definitivo, el anillo de la Serie Mundial y el MVP de la misma. Yamamoto ya ha abrazado el único trofeo que demuestra que su dominio no solo se traduce en números individuales, sino en el triunfo colectivo. Skinnes demostró que era el lanzador más dominante en términos estadísticos en la maratón de la temporada regular. Yamamoto demostró que era el lanzador más as en la carrera corta de la supervivencia de octubre. El próximo año, con esta lección aprendida, y con Yamamoto enfocado en elevar sus entradas lanzadas a 190 o 200, la competencia por el Cy Young de la Liga Nacional no solo será interesante, sino épica, y la brecha entre el 1.97 y el 2.49 se convertirá en el campo de batalla de una leyenda. ¿Ustedes creen que Yamamoto, con un anillo de Serie Mundial en mano, debería haber recibido algún voto de primer lugar? ¿O la efectividad de Skinnes justifica la unanimidad? Déjenme sus comentarios. Denle like a este video si les gustó el análisis. Compártanlo con sus amigos beisbolistas. Y suscríbanse al canal 306 Open News para más debates apasionados como este. Nos vemos en el próximo video.